Bienvenidos a todos. Bueno, hoy tenemos el inmenso honor de compartir este espacio, más que halagado de poder empezar este nuevo proyecto, entrevistando a una persona de mi ciudad que tiene una historia de éxito muy grande detrás, que es el reflejo vivo, sobre todo, de que los sueños provincianos, como de Chimbote, no conocen límites ni fronteras, ¿no? Bueno, creció caminando por las calles del pueblo joven de 2 de Mayo, y en esta ocasión viene a compartirnos un poco de su historia, de su propósito de vida, algo totalmente inspirador. Entonces tengo el honor y el privilegio de poder presentar. Ella es Alexandra Rodríguez, arquitecta egresada de la Universidad de Lima, cofundadora de Impostergable y de la startup de tecnología urbana eMapping, egresada actualmente de la maestría en planificación urbana de la prestigiosa Universidad de Harvard. Alexandra, para miles de jóvenes, tanto de Chimbote y de Nuevo Chimbote también, y del Perú en general, tu historia es una fuente de inspiración, así que sin más que decir, déjame darte la bienvenida a este espacio. Es un orgullo poder tenerte hoy aquí con nosotros. Hola Alejandro, muchas gracias por la introducción. Con mucho gusto de estar aquí hoy conversando contigo. Alexandra, tú creciste en este pueblo joven de 2 de Mayo. ¿En qué momento tú te diste cuenta específicamente de que querías usar tu carrera, que es la arquitectura y el urbanismo, como herramientas para poder cambiar los problemas en el entorno, ¿no?, actual que tenemos? Primero, que en mi historia yo no me di cuenta del valor del lugar donde vivía o cómo eso había modelado lo que después fui decidiendo para hacer personal y profesionalmente, sino hasta que decidí estudiar arquitectura, y entré a estudiar arquitectura con la idea de hacer planos, maquetas todo el tiempo, con esta idea, diría, un poco antigua, de pensar qué es lo que hace el arquitecto que solo está enfocado en esto. Y mientras estuve estudiando arquitectura, uno de los varios cursos fue urbanismo, entender cómo se forman las ciudades, quiénes interactúan para desarrollar proyectos integrales que tienen un impacto arquitectónico urbano, qué actores hay en la ciudad, qué organizaciones más allá del sector público son las que construyen ciudad, especialmente la comunidad, qué es lo que la comunidad necesita y cómo ha ido transformándose las necesidades de la comunidad y las ciudades en general desde que se crearon o se iniciaron con pocos asentamientos, personas viviendo allí, hasta ya ciudades mucho más grandes. Entonces, cuando empecé a sumergirme como en estos temas de urbanismo, de historia, de cultura, de infraestructura, de desarrollo integral, fue cuando empecé a pensar más en Chimbote y en 2 de Mayo, en donde yo he crecido, porque claro, yo estudié fuera de Chimbote, entonces por un lado tenía como las clases más nacionales, como a nivel de Lima, de Perú, pero no estaba enfocado en Chimbote. Entonces mi propio interés personal de querer saber más sobre mi ciudad, que no había crecido sabiendo eso ni en el colegio. O sea, en el colegio tenemos educación cívica, pero no estudiamos realmente la historia urbana de Chimbote, cómo está formado, qué barrios empezaron a nacer, o qué industrias desarrollaron la ciudad. Sabemos que existe la pesca, pero más allá de eso es como no vemos los hechos históricos alineados con los hechos o con la infraestructura urbana o cómo la ciudad fue creciendo, ¿no? Entonces, cuando empecé a tener como todas estas preguntas, curiosidad por saber cómo es que Chimbote se había formado, desde antes de que fuera el primer puerto pesquero que había pasado ahí, es cuando empecé a entender más la ciudad y cómo es que la arquitectura podía ayudar a tener una mejor ciudad en términos de no solo de infraestructura física, pero también de infraestructura social, voy a decir, como las relaciones que hay entre los habitantes con sus autoridades o las comunidades entre sí, los grupos, los barrios, las asociaciones de vecinos, qué rol cumple como cada actor que hay en la ciudad. Y es ahí cuando empecé a pensar luego mucho más chiquito todavía, ¿no?, más micro, como cómo era mi calle, y empecé a recordar cómo era mi infancia, cómo era la calle en mi infancia. No, en ese momento todavía estaban haciendo las pistas, las veredas, había poca iluminación. Luego habían muros ciegos, que les decimos en arquitectura, porque son estos muros gigantes de ladrillos o de cemento o de lo que fuera, pero que no tienes visión absoluta de lo que pasa
hacia el interior ni hacia el exterior, y sobre todo cuando tienes una esquina y las dos esquinas están con estos muros, lo primero que piensas es algo malo va a pasar ahí, sumado a que no hay iluminación, no hay árboles, las veredas no son amigables para los peatones. Entonces empecé a pensar como en esas cosas que yo había crecido viéndolas, y que en ese momento no tenía idea de por qué eran así, o simplemente era como mi mamá y la asociación de vecinos se quejaban constantemente con la municipalidad. Pero claro, más allá de eso, no me había puesto a pensar cómo el rol de un arquitecto realmente puede impactar, el de arquitecto y de un urbanista puede impactar en transformar cómo luce una calle, una ciudad, y cómo eso beneficia la calidad de vida de los residentes de la zona, de los vecinos y de todos en realidad. Pero sí, creo que algo que me ayudó a pensar es que yo antes, volviendo a como a la pregunta, yo pensaba que solo las carreras que trataban con personas directamente, no sé, como si quería ayudar a personas, tenía que ser médico, abogado, docente, pero en realidad depende mucho de cómo enfocas tu carrera, tu profesión. Por eso les decía que yo entré pensando que arquitectura solo era hacer maquetas, hablar con clientes que querían decir cómo querían ser sus casas, y luego hacer planos para que las casas se construyan. Pero es mucho más que eso. Entonces es también cómo navegamos las distintas tendencias o enfoques de cada profesión. Claro que sí, Alexandra. Creo que la participación ciudadana puede darse de distintas profesiones. También yo antes compartía el pensamiento de que solamente había ciertas carreras destinadas a involucrarse en lo público, pero también descubres otros enfoques, ¿no? También es importante ver toda la visión macro. Y dentro de tu discurso que nos comentabas, también hay una partecita que me gustaría resaltar, que es que, bueno, tuviste que migrar a Lima, que es la capital, a una corta edad, ¿no? O sea, egresada de la etapa secundaria. Entonces, me gustaría saber para ti cuál fue ese mayor reto personal que te dejó esa transición, ¿no? De mudarte de una ciudad en provincia para poder enfrentarte a la capital, ¿no? Que sabemos que es totalmente una capital congestionada actualmente, ¿no? Sí, yo diría dos cosas: independencia y organización, y confianza. Sí, diría, esas tres cosas. Independencia porque yo me mudé sola. Mis papás me acompañaron a establecerme la primera semana de clases, y luego ellos retornaron a Chimbote. Entonces era yo absolutamente con todo el control de mi vida, con 17 años, de ir a la universidad, de organizarme para hacer mis compras de comida, para ir al mercado, para comprar materiales. Los que hemos estudiado arquitectura sabemos que eso es una actividad más: comprar materiales, ir a imprimir planos, organizarte. Y luego sumado a una ciudad grande como Lima, que el tráfico en ese momento era una variable nueva para mí, de moverme en Chimbote en colectivos a moverme en buses en las que el tiempo se duplicaba o triplicaba, era parte de organizarme, de saber cómo organizar mi tiempo, mi dinero también. Mis papás me daban una mensualidad y yo tenía que hacer que ese dinero se organice para cubrir todas mis necesidades. Y luego también me olvidé de la tercera cosa que dije, pero era como organización, independencia, y dije algo más. Pero esas dos cosas me ayudaron a entender cómo era la vida fuera de la burbuja que a veces crecemos, ¿no? En el que damos por sentado muchas cosas. O sea, tendrán nuestros papás que nos ayuden a organizarnos, o que nos lleven de un lado a otro, o que tomen decisiones por nosotros. Creo que eso me ayudó positivamente, porque la que tenía que decidir cosas sobre mi vida personal y profesional era yo. Entonces me ayudó a ser disciplinada también. Claro que sí, me imagino toda esa transición de poder, digamos, adaptarte a un nuevo estilo de vida, tratar de organizar todo, porque también, actualmente soy universitario y entiendo un poco de la dependencia de los padres, y también saber administrar un poco el dinero, porque
no es algo que sobre en muchos casos, ¿no? Entonces hay que ser muy responsables con ese ingreso que hay en tanto familiar como personal también, ¿no? Bueno, pasando, digamos, un poquito más, ahondando en tu historia, bueno, sé que actualmente ya has culminado, has culminado tu maestría, ¿verdad? En Harvard. Sí, Bien. correcto. Entonces, bueno, yo creo que llegar ahí para muchos parece que creo que un sueño muy lejano. Creo que conversábamos previamente también sobre eso, que a veces vemos como las oportunidades muy imposibles de alcanzar quizás para jóvenes que venimos de provincia, quizás no venimos de universidades como que tan grandes, pero ¿cómo fue realmente para ti ese camino? ¿No? O sea, ¿qué hubo detrás de esa carta de aceptación que te llegó? ¿Cómo fue tu historia para poder llegar a Harvard? Es una buena pregunta. Es un camino largo, no es fácil, es como de mucha constancia, de mucha disciplina también, porque hay momentos en los que no tienes motivación. Sin embargo, hay ciertos tiempos que tienes que cumplir. En mi caso, yo sabía que quería estudiar fuera, quería mejorar mi nivel de inglés, entonces ya tenía como lugares específicos que quería aplicar, pero al mismo tiempo sabía que tenía que hacerlo con becas, porque no podía cubrir el costo de las maestrías. Entonces empecé a averiguar becas primero, eso fue como casi 2 años antes de empezar la maestría. Empecé a averiguar becas y a ver cuándo se abrían y cuándo se cerraban, cuáles eran los requisitos, y uno de ellos que era común en becas para países que hablaban inglés o, por ejemplo, no sé, en Europa, que el idioma no es el inglés, pero que es el universal, el que se dictan las clases. El requisito era tener cierto puntaje en el examen TOEFL, que es el examen internacional reconocido, o el otro examen que es para el inglés británico, pero en ambos te pedí el IELTS, es el TOEFL y el IELTS. Entonces para el TOEFL tienes un puntaje que tienes que cumplir para ser aceptado en las becas o en las maestrías, y lo mismo para el IELTS. Entonces primero decidí prepararme en eso. Yo había llevado clases de inglés en el colegio, en la universidad, pero claro, nunca le había dado como el peso necesario de decir necesito tener mi nivel de inglés en este puntaje, por ejemplo, ¿no? Y luego para dar ese examen hay cierta preparación. No son exámenes como los que estamos acostumbrados a dar, son exámenes que evalúan todas las áreas del idioma, hablar, escuchar, escribir y leer para luego responder preguntas sobre lecturas. Entonces, ese examen tiene como cierta rigurosidad. Los que enseñan el examen saben como las técnicas que tienes que seguir, las fijas para que puedas desarrollarlo mejor. Entonces, empecé a sumergirme en ese mundo como de meses. Mi primera meta, objetivo, era necesito mejorar mi nivel de inglés, que esté al nivel del puntaje que me piden. Entonces me empecé a preparar mucho con eso mientras empezaba a navegar el mundo de las becas, como les decía, el cronograma, cuando abren, cuando cierran, qué otros requisitos aparte del nivel de inglés te piden documentos de la universidad, cartas personales, cuál es tu historia personal, cuál es tu objetivo de estudio, luego te piden tu certificado de notas. Entonces empecé como con todo ese trámite administrativo, por así decirlo, de que es tener todos estos documentos físicos y digitales, el expediente que tú vas armando sobre tu propia historia, mientras que vas navegando como qué maestrías hay, ¿no? Porque también te preguntan qué maestría quieres y por qué la quieres. Entonces es como un viaje interior, por así decirlo, en el que tú vas descubriendo que quiero esta maestría por estas razones, y luego las vas transcribiendo a un ensayo donde cuentas por qué quieres. Entonces, en esos 2 años previos empecé a mejorar mi inglés. Una vez que nunca tuve, eso es un aprendizaje también, siempre esperamos que todo esté perfecto, que el examen sea como el mayor puntaje. Yo nunca lo tuve, nunca tuve el mayor puntaje. Sin embargo, dije, bueno, ya rendí 3, 4 exámenes, no voy a seguir haciéndolo porque, bueno, tienes muchos nervios. Creo que parte de la pregunta era eso. Hay muchos nervios, tienes muchas dudas, tienes síndrome del impostor, tienes muchas ideas que dicen, no, ya no, o sea, hay tantas personas postulando con mejor nivel de inglés, tal vez con
con mejores notas o con un mejor currículum, una mejor historia profesional, le van a dar más oportunidades a otros, pero a pesar de eso, la disciplina hace que te motives y digas, bueno, ¿por qué mi perfil no puede ser atractivo para las becas y para las universidades? Entonces di los exámenes, no tuve el puntaje que necesitaba, pero aún así dije, bueno, no pierdo nada, voy a aplicar. Entonces apliqué primero a la beca Fulbright y esta se abría en febrero y se cerraba en mayo, claro, para el Día de la Madre, por ahí. Y dije, bueno, si me aceptan aquí, voy con todo a universidades en Estados Unidos. Entonces me aceptaron en la beca Fulbright, una vez que te aceptan, que eres seleccionado, pasas una entrevista y luego después de la entrevista te avisan que ya eres seleccionado y luego entras a un proceso en el que la beca te ayuda a postular a universidades. Entonces hice todo ese proceso, eso sigue siendo un año antes de que empieces la maestría. Una vez que, bueno, ahí dices, bueno, ya estoy, ya tengo una beca, pero no es así porque la beca Fulbright en Perú solo te cubre gastos de manutención. Entonces, el tuition, que es como la pensión, la matrícula de la maestría, sigue siendo alto y no lo puedes cubrir. Entonces, tenía que buscar otras becas que me permitieran cubrir ese gasto. La beca Fulbright te ayuda a postular a la universidad. Tienes que también volver a aplicar, preparar casi que el mismo papeleo administrativo, pero para las universidades. Y una vez que postulas a las universidades te dicen, te hemos aceptado con tanto porcentaje de beca. Entonces, así como recibí la respuesta de Harvard, no sabía si me iban a aceptar, eran muchas dudas. Me aceptaron justo el día del cumpleaños de mi abuelita. Ella ya no estaba conmigo, pero sentí que era como una señal. Entonces, y después de eso seguí navegando con las becas Bicentenario y con otras becas, una beca que es para mujeres, que Fulbright también me ayudó a postular. La universidad también me dio un porcentaje de becas, entonces así fue como armé todo el paquete para poder cubrir los gastos de la universidad. Wow, realmente a veces no sabemos como que todo lo que implica postular estas oportunidades o este tipo de programas internacionales, ¿no? Sí sabemos que es muy complejo, pero a veces creo que como recién empezamos un poco en el mundo de las postulaciones y de escribir ensayos de motivación y demás, no sabemos la magnitud a lo que nos enfrentamos muchas veces, ¿no? Me rescato mucho lo que dices sobre que muchas veces no confiamos en nuestro potencial, porque verdaderamente a veces me ha pasado también que postulo alguna convocatoria y a veces como que la cantidad de personas que me presentan te hacen pensar que tal vez tu perfil no es competitivo, ¿no? Pero cuando realmente percibes los resultados, pues te da un cambio de chip. Algo ahí pasa, como que te dicen sí, o sea, como que tu perfil puede ser competitivo a nivel internacional, ¿no? Entonces valoro mucho toda esa parte de tu historia que me mencionas, nos cuentas a todos aquí en este espacio. Y algo más que quisiera conocer sobre tu experiencia o este paso que tuviste por la Universidad de Harvard es que, como se sabe, la Universidad de Harvard es global, ¿no? Entonces compartiste quizás aula con diferentes compañeros, digamos, de distintas partes del mundo, con distintas perspectivas globales, se podría decir, ¿no? Entonces, me gustaría como que de manera sintética me menciones qué aprendizajes o experiencias más relevantes, digamos, de Harvard, que tuviste con los compañeros con los que interactuaste en Harvard, ha cambiado tu manera de poder entender quizás ciertas cosas, ¿no? Es una gran pregunta porque algo muy interesante que yo no tenía en mente es que Harvard es una plataforma para todo el mundo. No solo es una universidad, sino que es un espacio para conocer más personas. O sea, hay tantos recursos que es el lugar más diverso en el que he estado. Justamente lo que me preguntas, algo que me ha ayudado es a tener más perspectiva a nivel global, qué se están haciendo en otros lugares. Hay personas de todos los países, de todas las nacionalidades, de todos los idiomas, religiones, culturas. Hay mucha diversidad y eso también implica mucha paciencia porque cada quien viene con una historia personal, pero también de su país y de su cultura. Entonces, lo que para alguno puede ser positivo, para alguien puede ser negativo, o depende mucho también el contexto de la conversación. Entonces, algo que me ha ayudado mucho es a tener perspectiva
más abierta a escuchar distintas opiniones. Ahí está la clave, creo, en escuchar y en tener paciencia. En las conversaciones, a veces con un mundo tan globalizado, quieres que sean rápidas, directas, que te respondan lo que tú estás preguntando, pero muchas veces no es así. O sea, parte de construir vínculos es escuchar y hablar al mismo tiempo. Entonces, eso es algo que lo ves no solo en las clases, sino en los espacios, por ejemplo, de conocer a más personas, de networking que la universidad les proporciona. Ahí tú no te imaginas, pero un día viene el presidente de un país, no sé, de Asia o de África, otro día está el director ejecutivo de una empresa transnacional y otro día está el alcalde o sea, estaba el alcalde, exalcaldesa de Bogotá, o está un exalumno que ahora es un emprendedor y que está haciendo algo. Entonces, los tienes al frente. O sea, es un espacio en el que tú te puedes inscribir, vas a estos eventos y una vez que escuchas lo que esta persona tiene para compartir, puedes hablar con la persona, puedes hablar con los asistentes y tú no sabes quién va a estar ahí, pero es un espacio muy, muy interesante para entender otras perspectivas, para saber qué se está haciendo en otros lugares y al mismo tiempo también es un espacio para mostrar lo que nosotros, las cosas buenas que desde Perú también hacemos. Como por ejemplo, yo creo que para mí fue algo importante y necesario. Yo sabía que hay 3 modalidades en mi maestría para graduarme y una de ellas es la tesis. Entonces yo quería hacer una tesis porque me interesaba estudiar, por un lado, más Chimbote, los documentos del plan de Sir y Weiner de 1949 de Chimbote están en la biblioteca de mi facultad. Entonces me interesaba, uno, conocer más sobre eso, conocer más sobre Chimbote a profundidad, a nivel de cómo la industria moldeó la ciudad que hoy es Chimbote y por qué no ha tenido un desarrollo urbano mucho mejor del que tiene. Y porque también me interesaba poner sobre la mesa Chimbote. Muchos de mis amigos me decían, yo no tenía idea que existía Chimbote, si es que no hubiera escuchado de ti hablar de la ciudad. Entonces creo que algo que también importa es contar no solo nuestra historia, sino también del lugar donde venimos, que forma parte de quiénes somos. Wow, sí, es con eso último, creo que pegaste en el clavo. A veces también, incluso a nivel nacional, me ha pasado que en algunas interacciones hay compañeros de otras regiones que pues no conocen nuestra ciudad, ¿no? Pues Chimbote, entonces les comento y como que un poquito ya van como que entendiendo, ¿no? Rescato mucho lo que me comentas y bueno, me gustaría saber también, ya que hablaste de como que este proceso de tesis que realizaste y cómo involucraste a Chimbote. Actualmente estamos ya próximos, o estamos ya en pleno temporada electoral de los gobiernos regionales y un poco los municipalidades. Entonces, que quizás si algún postulante a algún sillón municipal o de regional no está escuchando, ¿qué le recomendarías que incluyan dentro de su plan para, digamos, para que ellos lo puedan tener en cuenta o que integren, ¿no? Dentro del plan con el cual van a trabajar por el desarrollo urbano, social de la ciudad, ¿no? En este caso, de la Municipalidad Provincial del Santa, ¿no? Sí, es una buena pregunta. Yo les diría visión. Creo que en toda campaña escuchamos como las ideas de la persona, pero al menos yo en campañas anteriores no he escuchado o no he percibido, no me ha llegado el mensaje de que los postulantes tienen una visión para la ciudad, o sea, a dónde quieren que Chimbote, la provincia del Santa, porque en realidad quienes postulan para Chimbote son también alcaldes de las provinciales. Y es importante entender eso porque a veces hablamos solo de Chimbote y las personas dicen, ya, pero ¿y dónde están los demás? O sea, todo es parte, es un sistema territorial. Chimbote y Nuevo Chimbote son una conurbación, pero los demás distritos, Cosco, Santa, son parte de la provincia también. Entonces les diría que tengan una visión de dónde quieren llevar a Chimbote y a la provincia de Santa hacia el futuro. O sea, qué ciudad esperan de aquí a cuando ellos terminen su mandato, pero también de aquí a 10 años. Algo que creo que a veces pensamos es solo en el corto plazo. Si bien es importante el corto plazo porque como residentes queremos ver qué ha hecho esta persona, ¿no? Este alcalde, alcaldesa, qué ha hecho ahorita, pero también
de aquí a cuando las personas que tienen hijos crezcan, qué ciudad están recibiendo esos niños, dónde van a crecer, es muy importante, e involucrar a la comunidad. Se piensa de que la decisión que toma el alcalde es la que se tiene que hacer, y a veces nosotros, los ciudadanos, esperamos que esta persona haga algo y para ahí recién decir, ok, no me gusta o no me parece, entonces recién ahí voy a alzar mi voz, cuando en realidad nuestra voz puede estar involucrada en realidad está involucrada desde que escogemos a nuestros gobernantes. Pero más allá de eso, de nuestro voto, también podemos involucrarnos en estar atentos a qué nuevas iniciativas tiene la ciudad, qué están haciendo estas personas que los hemos elegido para que nos representen, y cómo es que nuestra voz y nuestras necesidades están siendo involucradas. No creo que sea como esperar a recibir las consecuencias para recién levantar nuestra voz y decir, ok, estamos sufriendo de A, B, C, de enfermedades, la contaminación nos está generando estas enfermedades en la piel, en el cerebro, en todo nuestro cuerpo, o el lugar donde vivimos nos está afectando nuestra seguridad, sino que nuestra voz tiene que estar incluida. Y tercero, diría mucha comunicación. Las redes sociales, ahorita hay información de sobra, pero creo que no se usa para contarles. Por ejemplo, hay muchas personas que no les interesa qué está pasando en la ciudad, pero creo que como líder, como alcalde o como gobernador, no solo importa mostrar qué nueva infraestructura voy a crear o qué proyectos, sino cómo nos cuentan lo que están haciendo, ¿no? Esa visión que les decía, a través, cómo van a hacer esa visión realidad, a quiénes van a involucrar, para quién va a hacer estos proyectos. Creo que eso es muy, muy importante. Muy bien, Alexandra, sí es cierto, ¿no? Creo que el gobernante que entre a la municipalidad de Provincia de Salta va a tener muchos aspectos que mejorar. La ciudad tiene demasiados retos, las personas que trabajamos, digamos, por el servicio, digamos, vocación por un servicio como público, desde el tercer sector y demás, pues sabemos de las carencias que aún tiene nuestra ciudad. Esperemos de que los gobernantes que entren pues asumen, ¿no? Lleguen a sumar, más no a restarle a nuestra provincia como tal, ¿no? Bien, entonces, Alexandra, sé que vas a participar dentro del conversatorio Voces de Chimbote. Quisiera que me comentes de manera de síntesis cómo nace esta iniciativa. Coméntales a todos cuál es el propósito principal de reunir a jóvenes y a ciudadanos en este espacio, ¿no? Sí, somos 4 jóvenes de Chimbote. Nos conocimos por redes. Me contactó George, que es uno de los 4 ponentes, porque vio uno de los videos que yo ya había hablado sobre becas. Entonces empezamos a sumar voces y así nació Voces de Chimbote. Empezamos a buscar personas que conocíamos, que habían hecho, que estaban haciendo algo por Chimbote y que al mismo tiempo habían accedido a oportunidades que no necesariamente son públicas o que no están al acceso libremente si es que tú no conoces a alguien que se ha ganado estas oportunidades o ha accedido a estas becas. Entonces nos interesaba mucho eso, hacer accesible todas las oportunidades que nosotros hemos tenido, el privilegio de poder acceder y de alcanzarlas y de contar nuestra experiencia, cómo lograr a alguien que quiere tener acceso a las mismas oportunidades o a otras, e incluso contar cómo es que podemos, tal vez en el colegio no tenemos claro qué queremos hacer con nuestra vida, o sea, con 16, 17 años no tienes nada claro, no sabes tal vez qué hacer. Entonces lo que nos interesa es que podamos ser referentes, no que copien y peguen lo mismo, porque cada uno es distinto, cada uno tiene condiciones personales, familiares, profesionales distintas, cada uno tiene sueños distintos, pero lo que nos interesa es compartir nuestra experiencia, nuestra historia, cómo es que, qué recursos existen y cómo es que podemos acceder a ellos. Por eso los invito a que puedan sumarse a este conversatorio. Tenemos un formulario que puedo compartírtelo también para saber qué inquietudes tienen. Varias personas nos han comentado que les gustaría saber qué oportunidades hay, qué tipo de becas, nuestra historia, qué miedos hay, qué barreras, qué retos. Entonces vamos a estar compartiendo toda esta información. Lo que nosotros
tenemos porque nos interesa hacer más accesible, compartir la historia de Chimbotanos. Somos muchos chimbotanos que estamos haciendo varias cosas desde distintas áreas. Y también es un llamado no solo para personas que quieran asistir, sino también a otros chimbotanos que puedan escuchar esta charla y que hayan tenido acceso a oportunidades o hayan escogido caminos distintos de los tradicionales que nos permitan, que nos escriban, que nos contacten, porque nos interesa tener muchas ediciones. Esta es la primera, es el piloto. Queremos saber cómo va, cómo es la respuesta de las personas, de los chicos que están en secundaria, en institutos, en universidades, y ver qué más se puede hacer con lo que queremos compartir. Claro que sí, Alexandra, me parece una súper iniciativa cuando la vi por redes, pero me pareció increíble cómo se puede formar o fomentar este tipo de espacios donde las personas podemos tener acceso a información que quizás no encontramos de manera muy fácil, ¿no? Digamos así, de manera tan abierta, ¿no? Y a veces tenemos muchos estigmas, muchos miedos que pues, están presentes siempre en este tipo de procesos, y que bien que pues puedan abordarlo en este próximo espacio para también conocer, ellos puedan conocer un poco más acerca de tu proceso, de cómo viviste toda esta transición de postulación y todo. Están todos los jóvenes y ciudadanos en general invitados a este espacio para que puedan, digamos, estar mucho más empapados, informados sobre cómo chimbotanos que vienen de nuestra ciudad, que crecieron aquí, pues tuvieron la oportunidad de poder acceder a mejores oportunidades internacionales en universidades de gran prestigio, ¿no? Van a ser 4 los ponentes que van a poder acompañarnos en esta primera edición, como lo menciona Alexandra, entonces están súper invitados. Y ya para terminar, me gustaría, Alexandra, que finalices con un mensaje para todos esos jóvenes que, digamos, que están generando cambios aquí en la localidad, a nivel de Perú, también en sus propias regiones, y que hoy, digamos, quieren construir mejores ciudades, digamos, y hacer un mejor Perú, ¿no? ¿Qué les recomendarías a todos ellos? Bueno, primero les diría que gracias por hacer todo el trabajo que hacen. Es un trabajo arduo. No recibimos reconocimiento muchas veces de eso, pero creo que lo hacemos porque nos apasiona nuestra ciudad, nos apasiona Chimbote, nos apasiona lo que hacemos y queremos compartir todo lo que hemos aprendido con los demás. Entonces, muchas gracias por hacer eso y los motivo a que sigan haciéndolo. Creo que es la única forma en que podamos brindar todas estas ideas a los demás a través del trabajo que hacemos, a través de las redes, del mensaje que estén comunicando. Creo que necesitamos más actores desde distintos lugares, desde distintas especialidades para transformar la ciudad o el rubro. Me gusta hablar de ciudades porque es un espacio donde confluyen muchas cosas. Es una suma de capas. Todo sucede en la ciudad. Al final, me gusta la analogía de pensar que una ciudad es como el escenario de un teatro o de un auditorio. Al final todos los actores, los artistas están ahí sobre ese escenario. Entonces, todo lo que estamos haciendo, lo que ustedes están haciendo día a día va a impactar a la ciudad, pero sobre todo a muchas vidas, no solo de nuestra generación, sino de las próximas. Muy bien, Alexandra, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Creo que ha sido totalmente nutritivo por escuchar tu experiencia de cómo viviste tu proceso. Y ya saben, chicos, están todos invitados para poder participar de este conversatorio Voces de Chimbote. Vamos a estar dejando toda la información en las redes sociales para que también puedan por ahí escribirse en el formulario y puedan plantear por ahí sus preguntas para poder llegar a un espacio mucho más de retroalimentación, ¿no? Y que puedan absorberse la mayor de dudas posibles que puedan tener. Así que hay que aprovechar este tipo de espacios, este tipo de iniciativas. Muchas gracias otra vez, Alexandra, por por darte este tiempo para poder conversarnos un poco acerca de tu historia. Sin duda eres una persona muy inspiradora para todos nosotros, para los jóvenes que venimos de provincias, para los que también están en la capital, y pues también estamos luchando por tener más oportunidades a nivel internacional. Así que déjame agradecerte nuevamente y esperamos volver a estar contigo en algún otro espacio, en otro momento. Claro que sí. Gracias a ti por el espacio y por todo lo que compartes. Un gusto.